¿Qué tal, hermanos? De verdad y vida, el Señor les bendiga. Damos muchas gracias al Señor porque nos permite tener una semana más en la cual podemos vivir, podemos pasar juntos y vamos a continuar con nuestro estudio de la Confesión de Fe de Westminster. Seguimos en nuestra secuencia, la cual es de Cristo el Mediador. Y ya vamos en nuestro punto número 6, 7 y 8 de Cristo el Mediador. Y vamos a comenzar con oración. Padre, Señor, damos muchas gracias. Damos muchas gracias, Señor, por este hermoso tiempo que nos permites acercarnos a la vez a una confesión y a tu palabra, Señor, la cuales varios hermanos vivieron en su tiempo y entregaron sus vidas, Señor, a- por causa de Cristo, Señor. Eh, Fueron un ejemplo a seguir. Te rogamos que en esta tarde, Señor, bendigas nuestras vidas, nuestros corazones y nos ayudes a entender, Señor, esa preciosa obra de redención que Cristo realizó como mediador. Dejamos nuestro corazón y nuestra mente en tus manos, toma el control y en el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar ahora al revés. Voy a leer esos puntos hasta el final, los de la confesión, pero les voy a dar una breve descripción y junto con ello, en el transcurso del estudio, vamos a estar leyendo los versículos. En el punto número 6 nos va a estar hablando cómo Dios aplicó y nos comunicó el plan de redención a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. En el punto número 7 podemos ver cómo la obra de redención de Cristo actúa eficazmente en los escogidos de Dios. Y no solamente eso, sino que esa redención fue presentada desde la fundación del mundo. El punto número 8 nos va a explicar que Jesucristo, como mediador, usó ambas naturalezas. Entonces, para comenzar, ya he expuesto esta breve explicación de los tres puntos que vamos a manejar hoy. El primero va a ser cómo Dios se comunicó con nosotros a través de la historia y presentándonos esa redención. Para ello tenemos que tomar en cuenta que en el Antiguo Testamento se nos hacía presente el plan de salvación del Señor a través de los ritos que se hacían, los sacrificios en el tiempo de Moisés, como también las vidas y palabras y el mensaje que tenían los profetas. Por ello vamos a leer Salmos 51:16 que dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Esto hace referencia a lo que Jesucristo venía a hacer, que los sacrificios no eran suficientes, las vacas, las ovejas, el buey, la paloma, sino que Jesucristo viene a presentarse como nuestro sustituto. Ese sacrificio que en el Antiguo Testamento eran todos esos animales, y en el Nuevo Testamento nos simboliza el sacrificio que venía a dar Jesucristo. No solamente eso, sino que también tenemos en la cita de Hebreos 9:9, que dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Nos quiere decir que todos los ritos del Antiguo Testamento eran símbolos de lo que Jesucristo vino a hacer en el presente. Y eso que se hacía antes no limpiaba de pecado, no borraba esa iniquidad. Por eso Jesucristo tiene que venir. Y si seguimos leyendo, Hebreos 10:14 nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesucristo vino a morir por nosotros y presentarnos perfectos ante el Padre. También podemos leer en Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, hermanos, con estas citas que leímos, el plan de redención fue presentado a través de la historia de la iglesia
Y sabemos que los anteriores sacrificios no hacían perfectos, no nos presentaban bien ante Dios, pero eran símbolos de que en el sacrificio que hizo Jesucristo, todo hombre podría llegar a ser perfecto en Cristo ante Dios. Ahora vamos al siguiente punto, donde Jesucristo usa ambas naturalezas, no disminuyendo ni una ni sofocando la otra. Vamos a darle lectura a Juan 6:37. Eh, Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Padre, que Jesucristo nos compró, y haciendo esa obra de redención, nos compró para Él. Y esa es la redención que se consiguió a través de Jesucristo al usar ambas naturalezas, la divina y la humana. Ahora, esa redención fue eficaz. Juan 10:16 nos dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Jesucristo vino a salvar a los que se habían perdido. Y esa redención es eficaz en aquellos en los cuales el Señor vino a morir por ellos, a los cuales el Padre se los dio, como ya habíamos leído en el anterior versículo. Y tenemos también en cuenta que a través de toda esta serie vamos a llegar a otros capítulos. El capítulo posterior, no sé cuándo nos toque tomarlo, se llama el llamamiento eficaz. Nos va a desenvolver más ese aspecto. Pero lo que queremos ver es eh, cómo Jesucristo involucra sus dos naturalezas para hacer la obra de la redención. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es la aplicación de la redención en Cristo. Esa aplicación, porque si nos ponemos a pensar, obviamente la redención es que Jesucristo nos vino y nos salvó, nos compró con un precio, y ese precio fue su muerte en la cruz. Y con ese precio tan caro que tomó, vamos a ver cómo aplica eficazmente en los escogidos. Para ello tenemos dentro de ese mismo punto, que es la aplicación eficaz de la redención, tenemos cuatro subpuntos. Y uno de ellos es para poder entender más la redención y su aplicación eficaz. Nuestro primer subpunto nos dice que Cristo ofrece la salvación de forma libre y accesible a todo el que escuche el Evangelio, sea escogido o no sea escogido. O sea, Él la ofrece libremente. Para ello tenemos estas citas que nos dicen en Mateo 22:14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Él llama a muchos, Él ofrece. Él ofrece la salvación. También tenemos en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. También tenemos en Mateo 23:37, que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? En este versículo podemos ver el carácter de Dios al ofrecérselas a todos libremente, escogidos como no escogidos. Segundo subpunto, este, Cristo prometió que ninguno que aceptara lo que ofrecía sería rechazado. O sea, de lo que ofreció, el que aceptara, Cristo nunca lo iba a rechazar. Ok, ya aceptaste, no te rechazo, ya eres mío. Para ello tenemos unas citas bíblicas que sería en Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. También podemos ver que es curioso pensar sobre la redención, porque esto se puede malinterpretar. Y hay muchas personas que lo han malinterpretado hasta hoy en día. No solo porque obviamente la redención es eficaz solamente en aquellos que el Padre escogió, aquellos que han sido escogidos de antemano.
¿Y cuál es la oración? ¿O cuál es la frase que malinterpretan, que es una herejía? Es esta, que sería, ok, pero ¿qué pasa si uno de los que no fueron escogidos aceptan? Dios le está rechazando su gracia. Ok, esta frase es una forma de decir que está mal, es una herejía, por así decirlo, porque Dios ofrece la redención y no rechaza a aquel que la acepta. Ahora vamos a nuestro subpunto número 3 que va a dar solución a eso. Nuestro subpunto número 3 nos dice de esas personas que no aceptan. ¿Por qué esas personas no aceptan? Porque adentro de ellos está el problema. El problema es que ellos no quieren. Su naturaleza pecaminosa no les permite. Dentro de ellos está el problema, dentro de uno mismo. Entonces no aceptan esa gracia, esa bendición que Dios da porque el problema está en ellos mismos. Vamos a dar lectura a Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. También tenemos Mateo 23:37, que ya habíamos leído, que no quieren venir como los polluelos debajo de las alas de la gallina. No quieren. También tenemos 1 Corintios 23, que nos dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces es una locura. No quieren aceptar la redención de Cristo porque es una locura. También tenemos la cita de Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No las entienden y no las pueden aceptar. Ahora, tenemos también Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, esas personas no pueden aceptar esa gracia porque no tienen la capacidad, tienen su naturaleza pecaminosa y todo el tiempo esa naturaleza les lleva a vivir una vida en rebeldía con Dios, a no aceptar nada. Por ello Dios ofrece la salvación, la redención gratuita a todos y no rechaza al que acepta. Pero el que no acepta es porque no puede, por su naturaleza pecaminosa. Ahora, vamos a nuestro subpunto número 4. ¿Qué pasa con los que sí aceptaron? ¿Cómo lo hicieron? Ok, eh, obviamente los que aceptaron son escogidos por Dios, pero Dios los facultó y los capacitó para aceptar. Dios cambió esa naturaleza pecaminosa que tenían y les dio una nueva para que pudieran aceptar el mensaje de gracia. Entonces, la redención es eficaz solamente en los escogidos de Dios porque Cristo los capacitó para aceptar el Evangelio de gloria, el mensaje de gracia. Entonces, por ello podemos ver que Dios lo ofrece, pero solamente se hace eficaz en aquellos que Dios escogió. Para ello vamos a ver algunas citas. Tenemos Salmos 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. También tenemos Lucas 10:22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. También tenemos 2 Corintios 2:10 que nos dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y en ese mismo en Corintios, 1 Corintios 2:10 nos dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. Entonces, hermanos, eh, si repasamos esos 4 subpuntos, Dios ofrece su redención a todos, totalmente sin distinción de personas. No es porque todos vayan a ser salvos, sino no hace distinción de personas, como escogidos como no escogidos, la ofrece libremente. Su punto número 2, Él no rechaza al que acepte,
Él va a abrazar y va a cobijar a aquel que acepte el mensaje de gracia. Número 3. Las personas que no aceptaron es porque su naturaleza se los impide. No pueden por naturaleza aceptar algo que están en rebeldía por su pecado. En ellos está el problema. Número 3. Número 4. Los que sí aceptaron es porque Cristo los faculta para aceptar. Les da la capacidad, un corazón nuevo para aceptar el mensaje. Dios los escogió y los facultó para aceptar ese mensaje. Entonces, hermanos, esta es la enseñanza, este es el estudio de, de esta semana y voy a darle lectura a los puntos. Damos gracias al Señor porque Dios nos escogió y obviamente Dios es soberano, Dios sabe, Él tiene el conocimiento de los escogidos. Nosotros no sabemos eso. Dios sabe. Él arrojó la bendición de su redención a todo aquel que pueda aceptarla. Pero ningún ser humano podría hacerlo si no hubiera Dios intervenido. Dios hombre y nos hubiera escogido y capacitado para aceptarlo. Si tú y yo que estamos bendecidos de esa manera, gracias y gloria al Señor que nos capacitó para abrazar ese mensaje de amor, porque somos parte de su pueblo, somos parte de su grey. Gracias al Señor por esa preciosa bendición, hermano. Si tú estás dentro de esa bendición, si tú puedes reconocer la obra de Dios en tu vida, que esa redención es eficaz en ti, no por lo que tú hiciste, sino porque lo que Dios hizo antes de la fundación del mundo y crees en la obra que Jesucristo hizo, no por lo que tú creas, sino por lo que Jesucristo hizo. Qué bendición, Señor. Pues tenemos vida eterna al creer en eso. Es una promesa, es una bendición que solo proviene de Dios. Entonces, hermanos, roguemos y pidamos por aquellos que Dios escogió, pero que nosotros no sabemos quiénes somos. Eso nos incita y nos motiva a evangelizar, nos mueve a ir a compartir el mensaje a aquellos a los cuales la redención es eficaz, que solamente Dios sabe, nosotros no. Entonces, hermanos, le doy lectura y finalizamos con ello. Entonces, el punto número 6 dice, Cristo aplica y comunica la redención cierta y eficazmente a todos aquellos para quienes ha comprado, intercediendo por ellos y revelándoles los misterios de la salvación en y por la palabra, persuadiéndolos eficazmente por medio del Espíritu Santo, para creer y obedecer y gobernando sus corazones por medio de su palabra y del Espíritu, venciendo a todos sus enemigos por medio de su gran poder y sabiduría, de tal manera y forma que concuerdan con su maravillosa e inescrutable dispensación. Número 7. Aunque la obra de redención no fue realmente efectuada eh, por Cristo, sino hasta después de su encarnación. Sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de ella fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas, sucesivamente desde el comienzo del mundo, y en y por las promesas, tipos y sacrificios en los cuales Cristo fue revelado y dado a entender como la simiente de la mujer que había de machacar la cabeza de la serpiente, y como el cordero inmolado desde el principio del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Número 8. En la obra de mediación, Cristo actúa según ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de cada una de ellas. Sin embargo, en razón de la unidad de la persona, aquello que es propio de una naturaleza, algunas veces en la Biblia se atribuye a la persona dominada por la otra naturaleza. Entonces, hermanos, esa es la confesión. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos muchas gracias. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a apreciar y a gozarnos de esta preciosa salvación que nos ha dado nuestro Señor Jesús. Te rogamos por aquellos que no la tienen, Señor. Te rogamos por su salvación. Conceda arrepentimiento, Padre, y te rogamos para que tú las traigas a tus pies, familiares, conocidos o amigos. Dejamos nuestras vidas en tus manos. En nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, saludos y bendiciones.